Mi proyecto actual, señor, es consagrarme. Usted es candidato al infierno. Ya estoy en el infierno. Llamo compañero a todo el país, en los mítines le llamo compañero. Compañeros no somos. Lo veo mejor que antes. Pasaron 17 operaciones. Joaquín almorzando con un presidente de derecha por invitación del embajador español. La pregunta esta sí es buena y muy cabrón. Este es un espacio de opinión destinado a buscar verdades, con frontalidad, crítica a todos y pluralismo. El periodismo de opinión siempre asume una posición. No esperen de mí entonces imparcialidad, pero sí trabajo para ser veraz. Mis opiniones no comprometen ni representan a Canal 1. Yo respondo por ellas. Mis invitados, por las suyas. Bienvenidos a un panel de excepción sobre un tema insoportable, la corrupción. Televidentes de Canal 1 nos pueden seguir en señal abierta, también por las distintas cableras del país a nivel planetario, por Facebook Live de @noticiero1. Cuando concluyamos el programa, pondremos el link en YouTube para quienes no lo hayan podido ver en directo, y a nivel nacional, en todo el territorio ecuatoriano, estamos por Sonorama, 103.7 FM, la gran señal nacional. El gobierno fracasa en lograr respaldo para sus políticas. El apoyo al presidente Lenín Moreno está en 20% y su credibilidad aún más baja, según mediciones de CLIC en Quito y Guayaquil, de noviembre 13 y 14, y en buena medida es porque se queja de corrupción, señala corruptos, denuncia a otros, pero no recupera nada significativo de ellos. Y lo que es peor, algunos de sus cómplices merodean Carondelet, como fue un asesor de Alexis Mera, Diego Guarderas. Y leales colaboradores del capitán de la corrupción, Rafael Correa, están en la presidencia como la directora jurídica o en el gabinete como la secretaria de riesgos. Para colmo, ante la presión de la opinión pública, el gobierno creó una comisión internacional que no aporta nada hasta el momento, al cabo de 3 meses de constituida, e instaló unidades de vigilancia independientes en Petroecuador, CNT, SELEC, CENEL y otras empresas del Estado cuya incidencia tampoco se conoce. ¿Tiene sentido entonces seguir insistiendo en el combate a la corrupción, la sanción a sus autores y la recuperación de lo robado, o estamos exigiendo imposibles, que para colmo proyectan la sensación de que este país sigue estancado en el pasado y por eso nadie quiere invertir donde solo se habla de corrupción, corrupción y corrupción todos los días? Empecemos respondiendo con un concepto muy breve esta interrogante. ¿Tiene sentido? Nos acompaña para eso la abogada Dora Ordóñez, quien además es ingeniera civil y fue concejal de Cuenca. Asumió esta función recién y ha empezado a tomar el toro por los cuernos, en especial con el caso de María Sol Larrea. Bienvenida. Gracias, Carlos. Qué gusto estar aquí. Gracias. ¿Tiene sentido? Indudablemente que sí. Estamos haciendo grandes esfuerzos, pero creo que esos diagnósticos reiterados que se dan incluso desde el análisis periodístico y quizás desde la desesperanza tampoco ayudan mucho. Yo creo que en este momento hay que sumar esfuerzos. Para eso estamos y qué bueno que lo diga. Germán Rodas, él es docente del área de salud de la Universidad Andina Simón Bolívar. Yo creía que era historiador y más bien ejerce la docencia en ese campo, aunque también hace historia en ese otro, académico del Taller de Historia de la Salud del Ecuador, profesor invitado a la Universidad de La Habana, Universidad Bolivariana de Caracas y de la Bolivariana de Santiago de Chile, socialista de toda la vida, de los democráticos, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. ¿Tiene sentido? La lucha contra la corrupción, Carlos, buenos días, y a los contertulios, buenos días, es fundamental, a pesar de que es una lucha contra una estructura. Esta es una confrontación contra un sistema, no solamente es contra individuos, y en esa confrontación la sociedad civil cumple y debe cumplir un rol fundamental. Igual inquietud para el doctor Hernán Pérez Luz, articulista del Universo. Un cruzado contra la corrupción, reiterado en esos temas, implacable en sus exigencias. Él estudió en Harvard University Law School, en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos, y desde hace tiempos escribe en ese periódico sobre temas relacionados con defensa de la democracia. Es coganador del premio Leilin por la mejor tesis sobre derecho internacional, entre otras cosas. Bienvenido, doctor. ¿Tiene sentido? Gracias, yo coincido. Buenos días a todos y gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. Yo coincido con lo que se acaba de decir. Yo creo que es importante, es de actualidad. Hoy en día, especialmente en América Latina, podemos ver cómo se desmoronan gobiernos,
cómo caen sistemas, cómo se cuestiona al Estado, la estructura estatal, precisamente por este tema de la corrupción que lamentablemente pues poco se ha hecho y hay mucho por hacer. Yo creo que este es un tema que no debería pasar a segundo plano en la agenda pública nacional y debemos exigirle no solamente al gobierno, sino a todos nosotros una decisión y un compromiso serio, porque aquí está en juego muchas cosas. Está en juego no solamente el desarrollo económico del país, de nuestro país, sino también nuestra propia democracia. A eso vamos a pasar enseguida. Menos mal, como dirían en Manabí, con la disculpa de las damas, no estoy meando fuera del pilche. Tras estos planteamientos iniciales, solo quiero añadir un elemento. La corrupción sí le importa a la gente. No tanto como debería, porque hoy el desempleo y la inseguridad la agobian más, pero le importaría lo suficiente si supiera y se explicara que mucho del desempleo y de la delincuencia que desespera hoy a la mayoría de ecuatorianos se debe a lo que la corrupción, o mejor dicho, los corruptos se llevaron, no hicieron, construyeron mal, entrabaron, concentraron o taparon. Estos truanes les han robado a cada uno de ustedes más y peor que los atracadores de la calle. Entiéndanlo. Procurar su ubicación y castigo no es un tema de venganza, sino cuestión de justicia. Es una forma de evitar que nos sigan saqueando o por lo menos de disminuir el saqueo. ¿Cómo lo conseguimos? Es la siguiente interrogante. Doctora Ordóñez, tiene usted 2 minutos sin interrupciones para responderla. Usted ha tocado un tema clave, Carlos, y es que la corrupción efectivamente socava sobre todo las estructuras democráticas. Y creo que ese es un tema que no se analiza, pero sobre todo que la corrupción además afecta a las poblaciones más vulnerables. Porque son estas poblaciones más pobres las que dejan de percibir sus obras más necesarias. Porque hay corrupción. Incluso he dicho en reiteradas ocasiones cuando se copia un examen en la universidad, sobre todo en una junta parroquial que tiene un presupuesto pequeño y desvía, qué sé yo, el 10%, ya afecta a la población más pobre. El ciudadanizar el debate de la necesidad de erradicar la corrupción creo que es un gran reto y quizás el más importante. Usted decía, a la gente no le importa lo que pasa con sus recursos o de pronto no se preocupa lo que tiene como consecuencia la corrupción. Y esa es una realidad. Transparencia Internacional, las Naciones Unidas, varias organizaciones de cooperación internacional han dado fe de que a la gente no le importa si hay corrupción, no le importa si se desvían recursos con tal de que haga obra. Casi se ha naturalizado la presencia de este mal fenómeno en la sociedad, casi se ha connaturalizado al ser humano en lo intrínseco de su comportamiento y más aún si el ser humano o el individuo presta un servicio público. Ese es el gran reto que tenemos como sociedad, como gobierno, como Estado. Erradicar ese pensamiento de que no pasa nada si $1 millón es el patrimonio de un funcionario que ha trabajado 5 años en el servicio público y tiene un sueldo promedio de $2.000. Ahí hay algo raro. ¿Qué es lo que sucede con ese comportamiento? Gracias, doctora. Sobre el mismo tema, o abogada, tiene usted la palabra, doctor Germán Rodas. 2 minutos para desarrollarlo. Los grupos económicos y políticos en el país apuntan la búsqueda del poder, entre otras cosas para llenarse los bolsillos en servicio de esos grupos económicos y políticos. Y desde luego, de paso, el vuelto también satisface sus requerimientos. Allí hay un conflicto, por lo tanto, sistémico, como señalé en la primera intervención, pero de otro lado, hay un conflicto también respecto de la sociedad que ha sido de alguna manera inhabilitada para su participación permanente, porque en el gobierno anterior fue dividida, fue partida, fue manipulada. Correa dividió todo para poder ejercer precisamente los actos de corruptela conforme requería la gavilla. Y de otra parte, se vuelve indispensable el que se comprenda que todos los estamentos de la sociedad, y entre ellos los sectores educativos, tienen que comprometer la formación de un nuevo ciudadano ecuatoriano frente a una nueva realidad. Este es un compromiso de ética que requiere la población ecuatoriana, que requiere el país y que demandan las nuevas generaciones y evidentemente las actuales. El mismo tema y el mismo tiempo para el doctor Hernán Pérez Luz. 2 minutos. Gracias. Bueno, usted, Carlos, usted, señor Vera, dijo algo interesante, que es, y lo creo que también se lo ha reiterado aquí la doctora Ordóñez, la falta de que no interiorizamos los ecuatorianos el problema de la corrupción. Pero eso tiene nombre y apellido, que son los políticos.
Los políticos no han incorporado el tema, veámoslo desde el punto de vista más ingenuo, quizás se han olvidado. Pero el tema de la corrupción no forma parte de la agenda electoral ni de la agenda de los políticos. Ese es un problema muy serio que tenemos que exigir la ciudadanía, exigir los medios de comunicación. Cuando un político se acerca a pedir votos para la curul o para la presidencia o para la alcaldía, bueno, ¿qué va a hacer usted con respecto a la corrupción? ¿Qué experiencia tiene usted luchando con la corrupción? Que yo voy a hacer carretera, ya, perfecto, pero queremos hablar sobre la corrupción. Háblenos un poco. Hay que obligarlos, más que sea, a que pongan en la luz pública, que se diga qué vamos a hacer con la corrupción. El otro problema es el Estado. El Estado tiene una estructura muy compleja que realmente ha creado nichos de poder, nichos de corrupción. Por ejemplo, el sistema de contratación pública. Llevamos años diciendo que ahí hay no es una puerta, hay un boquete enorme de corrupción. ¿Qué se ha hecho? ¿Se ha reformado acaso la ley de contratación pública para cortar de plano la cantidad de excepciones que hay a la licitación? No, sigue ahí. Recuerdo que una de las primeras decisiones que tomó el presidente Moreno fue una orden, una circular para que se suspendan las adjudicaciones directas que sean directamente. Pero ¿por qué no manda un proyecto de ley? Si el problema es la ley permite eso no lo va a superarse con una simple recomendación al sector público. Pero en general, ahí tenemos códigos de conducta, por ejemplo. Existen códigos de conducta para los funcionarios públicos. No es suficiente no tener récord policial, tener un récord policial limpio. Una cosa es ser inocente hasta que hasta que un juez declare la culpabilidad. 10 segundos. El concepto es la probidad que tiene que tener el funcionario público. Tampoco tenemos eso. Es decir, hay toda una gama de un enorme campo fértil para la corrupción y que realmente simplemente lo ignoramos. Hago una acotación rápida, no se distraigan. Es increíble, ¿no? ¿Qué edad tiene usted, doctora? Eso no se le preguntaron a una mujer. ¿Qué edad tiene usted? A mí me gusta decir mi edad, 41. Ella toma nota en el celular. Yo creí que le estaba mandando un mensaje a alguien. Escribe, toma nota de lo que usted dice en el celular. Yo escribo. Increíble la brecha generacional, ¿ya? Digresión aparte, porque me distrajo ese tema. Ustedes han situado las causas iniciales o los orígenes remotos de esto en 3 aspectos. Primero, usted fue muy clara a hablar de la necesidad de erradicar el pensamiento. Es decir, esto viene de una concepción cultural y educativa. Chévere, muy lindo. ¿Y hasta tanto? Yo creo que las generalizaciones también son peligrosas. Y de pronto a veces quizás la falta de conocimiento o la falta de publicidad de lo que se hace desde el Ejecutivo o desde el gobierno en general. Y eso pues es culpa mía, ¿no? Lo digo porque, por ejemplo, hablábamos de la necesidad de tener funcionarios públicos probos. La Secretaría Anticorrupción viene trabajando ya, y usted hacía referencia al inicio del programa, en la introducción, en la conformación de comités de integridad ética, no como una iniciativa de la Secretaría Anticorrupción, ojo, sino es OCDE, ¿no? Una organización internacional muy reconocida, la que da los lineamientos. Perú tiene ya comités de integridad en funcionamiento, hemos tomado esa experiencia y en 6 empresas estratégicas están prácticamente operando desde esta primera semana de diciembre. ¿Con qué resultados? Un gran esfuerzo, están empezando ahora. ¿Lo que ha pasado en el CNEL es producto de eso? Es complementaria a las acciones que ha tomado el nuevo ministro, pero nosotros venimos trabajando desde hace 4 meses en los comités de integridad. Ahora es personal una seleccionado, respuesta, perdón, a lo que usted pedía, porque usted hablaba de responsabilidades de los políticos, primero, no incorporar al discurso este tema, y que hay que exigírselo, que el Estado tiene un problema de estructura, ok, esas 2 cosas son, lo de los políticos puede ser ya, lo del Estado problema de estructura a largo plazo, pero hablaba de incorporar reformas legales a los procedimientos o códigos. Lo que acaba de referir la doctora, ¿va en la línea de lo que usted exige? En tanto y en cuanto sea una ley. Si es un reglamento, si es una circular, si es un código simplemente de conducta, en muchos países del mundo, los códigos de conducta con respecto a situaciones de conflictos de éticas que son normales presentarse en la administración pública, tienen un reconocimiento legislativo. Es decir, si una persona viola un código de conducta, tiene una consecuencia legal, no solamente moral o ética, sino que tiene una consecuencia legal. Doctora, perdón. Ese sería, por ejemplo, un caso. Digamos, ¿por qué no intencionalizan eso? ¿Lo convierte en un instrumento legal? Yo valoro muchísimo incluso los artículos que usted ha escrito. Hay uno interesantísimo, último, y le voy a hacer referencia luego. Tenemos una ley propuesta, está planteada la Asamblea, lo hizo CERCOP.
Este es un tema de agenda legislativa. Es la Asamblea la que debe resolver la necesidad de aprobar esa ley. Pero además yo no desconozco los decretos ejecutivos, las resoluciones o reglamentos que limiten la contratación directa. Porque, ojo, el principal desvío de recursos se dio precisamente por esos regímenes especiales, contratos directos, con sobreprecios, escogiendo el proveedor. Y ahí es que venían los complementarios sobornos. Ahí tiene su respuesta. ¿Le satisface? No, porque se tiene que hacer más. Eso se debió haber hecho. Pero ella ha dicho que es la Asamblea. Sí. ¿Desde cuánto está el proyecto de ley presentado? La fecha la desconozco, pero con Silvana Vallejo, que está en CERCOP, hemos trabajado de manera complementaria. Sí, no, yo a lo que yo me refería. Pero le puedo hacer llegar la fecha. Ya, de acuerdo, es que esto debió haber sido desde el día 1. Desde el día 1 se debió haber presentado, porque ¿qué es lo que todos estábamos de acuerdo? Que la contratación pública en manos, como está ahora, de una institución que no está visible a nivel público como es el CERCOP, ¿verdad? En muchas partes lo que se hace es una comisión prácticamente que pasa por el tamiz de la Asamblea, es decir, tienen un nivel casi de Contraloría. La contratación pública, y aparte de que hay contratos públicos que no pasan por la ley de contratación pública, ese es otro problema. La ley de contratación pública está apenas limitada a un pequeño porcentaje de la contratación en general. Enseguida refutamos el tema eso. petrolero, por ejemplo, no se va por la contratación pública, por la ley, sino que va por otro tema. Enseguida entramos en eso. Pero sobre esto, Germán, sí. Sobre esto, doctor, es decir, perdón por la familiaridad. Los comités de integridad ética, que me entiendo que eso forma parte, son pagados por la institución, ¿no es cierto? Por la institución, es decir, efectivamente. Crecemos el aparato burocrático, ¿cuál es el rol de la Contraloría? Le desaparecieron a la Contraloría y a la Auditoría, es un instrumento de propaganda, es un cliché mediático. En absoluto. Nosotros creemos, como Comisión Nacional Anticorrupción, que aquí no hay que darle posibilidades de que actúe de manera activa, es a la sociedad civil. Y no precisamente a la comisión, sino a la sociedad civil, porque instaurar más burocracia no funciona. CERCOP ha permitido que todas las últimas contrataciones en medicinas y en insumos, por ejemplo, pasen de agache y se produzca en este periodo un gran asalto al país. CERCOP. Hasta ahí. ¿Cuándo dejamos de pensar que quienes son burócratas o funcionarios públicos dejaron de ser ciudadanos? ¿O son marcianos? No, yo he dicho eso. Son seres humanos, son profesionales. Las personas que integran el Comité de Integridad y Ética son profesionales que además han pasado pruebas de confianza, prueba de polígrafo, certificación profesional, experiencia laboral y que fueron escogidos por la Secretaría Anticorrupción, EMCO también, y una consultora que fue contratada para el efecto. Y no responden ni al gerente de la empresa ni al directorio. Son un ente asesor, le responden a la Secretaría Anticorrupción. Yo insisto, no es una iniciativa únicamente de la Presidencia y la Secretaría, sino también tiene estándares internacionales a través de un proceso que apoya OCDE mediante un memorando de entendimiento. ¿Y con la Contraloría alguna relación? Lo que hacemos es complementar las funciones de auditoría, porque además el comité lo que va a hacer es acompañar el proceso de certificación en la norma ISO antisoborno. Se forman auditores, se forman supervisores y acompañan los procesos de contratación pública fundamentalmente, pero no es lo único. ¿Y con la Contraloría cómo le preguntó? Exactamente, pero ¿por qué no fortalecer a la Contraloría en vez de crear Porque la Contraloría es un ente autónomo que además actúa esa es la ventaja, esa es la ventaja. Creo que esto es lo que me ha faltado decir. ¿Sabe por qué? La Contraloría actúa ex post. Nos genera sospecha. No. La Contraloría actúa ex post. Bueno, hagámoslo que los comités de integridad, ante. los comités de integridad efectivamente tienen esa función de prevenir que se den actos de corrupción. Un break, para que trabaje antes, ¿no se hizo ya una reforma legal? Que justamente fue lo que cambió Correa, diciendo que se demoraba todo. No le veo incompatibilidad que la Contraloría actúe ex post con la que instalar dentro de la Contraloría, que ya tiene una organización, etcétera, este tipo de iniciativas. Porque antes solo se podían suscribir contratos con informe previo. ¿No se volvió al sistema ese? Claro. Aún no, hay una propuesta para que eso se haga. ¿Esa reforma legal no ha pasado? Todavía no, es más, en el marco del Acuerdo Nacional 2030 este tema se debatió y fue recomendado por la sociedad civil, la misma Contraloría, varios asambleístas que participaron de la mesa. Ok, ahora vean lo que está haciendo su contratulia. ¿Ya? Esta fue una gestión reciente de ella, la semana pasada, a propósito de que María Sol Larrea se le iba a llevar muy fácil y estuvo a punto de salir de la cárcel, como en efecto salió, pero volvió. Porque había muchos temas pendientes de esta señora que fue realmente la ejecutora de mucho de la corrupción orquestada por Ramiro González en el IES.
además fue parte de actos de corrupción, varios que ya fueron puestos en consideración de la justicia. De 4 de ellos ya cumple sentencia sobre el caso de peculado, y esto es importante decirlo. Todos los sentenciados fueron incriminados por un delito del que se les dio 3 años de sentencia, excepto María Solarrea. Solo a ella se le declaró cómplice y le dieron sentencia de 1 año. 6 causas han sido puestas en consideración de la justicia, 2 de ellas todavía en investigación. Hemos pedido a los jueces y a la Fiscalía, que ha actuado también de manera oportuna, que se puedan determinar los cargos en el caso penúltimo de peculado que fue puesto en consideración y también de enriquecimiento ilícito. Tiene un departamento en Miami valorado en cerca de $500,000, del que eventualmente podría salir a disfrutar el día de mañana. Todavía no ha devuelto un solo dólar de $4,4 millones que debe reparar al Estado. Nuestra preocupación es que el día de hoy salga de la cárcel de Ambato y se vaya directo a su departamento de Miami. Doctor Germán Rodas, ¿no le satisface esa acción? Sí, me parece importante. Pero en su periodo que es inmediato, podemos recuperar o podemos impedir que la señora salga. A lo mejor hablamos de 500, 700 mil dólares, millones. 4,4 millones de dólares ella debe reparar. En el periodo de su antecesor, señor Topic dijo que aquí tengo unos cachuelitos, les devuelvo, creo que eran 14, 15 millones, perfecto. En este país se han robado 45 mil millones de dólares. Eso es lo que tenemos que apuntar todos para lograr hacer algo. Lo otro, pues, es importante, es importante. En todo caso, ¿qué acciones todos debemos asumir para tener un compromiso que no responda solamente a lo mediático, es decir, darle salida al gobierno? No nos olvidemos que el gobierno creó una primera comisión anticorrupción, la primerísima, a pedido del señor Mangas, porque había que bajar la presión que tenía la Comisión Nacional Anticorrupción. Eso se filtró y se fue Mangas por eso. Enseguida más sobre eso. Luego, perdón, Carlos. Perdón, doctor, no. Después, no me olvide, no se olvide el tema, para que no me olvide yo. Usted recuerda. No, es que ella hizo una mención importante aquí, no es porque no quiero que sigan eso. 4.4 millones de dólares hay que recuperar a esta señora. ¿De dónde? ¿De dónde qué? ¿De su patrimonio? ¿Que está dónde? Hay que generar los mandamientos de ejecución. Hemos hablado con usted, Carlos, de eso. Tiene patrimonio en el país, tiene patrimonio en el exterior. Se han identificado incluso cuentas en el exterior. Usted habló en la radio esta semana de que tenía ella con su marido ¿cuánto en un banco? En una de sus empresas, 11 millones de dólares. En una de sus empresas. Una de sus ¿Esa empresas. plata está congelada? Esa plata está congelada, efectivamente, a propósito del proceso de lavado de activos que ya formuló cargos el ¿Se acuerda del juez o la jueza que tiene que hacerle mandamiento de ejecución para que se pueda recuperar esto de esa señora, esos 4.4? Los 11 millones de dólares no, porque está en proceso de investigación, pero en el caso de los de 3,6 millones de dólares, porque son varios procesos, pero uno solo por enriquecimiento ilícito, la jueza es Yadira Proaño. Ok, algo más para que prosigamos con lo suyo. A propósito de lo que ustedes hablan y lo que usted reclama, Otto Sonnenholz, el vicepresidente, estuvo recién en el espacio radial, así amaneció, que conduzco en las mañanas de 6 a 9, y dijo que se había avanzado esto en la reciente gestión que cumplió en París y que era un instrumento necesario para poder satisfacer exigencias como las que ustedes hacen. La ratificación del Ecuador en el Foro Global. ¿Ya? El Foro Global es un multilateral parte de la OCDE que nos da acceso al Ecuador a información tributaria y financiera de 140 países para detectar lavado de activos, corrupción, evasión fiscal. ¿Sí? Aquí se habla mucho de combatir la corrupción. Se habla mucho. Entonces, ¿no sirvieron las 5 compañías que se contrataron para dar con los fondos robados? Bueno, esos esfuerzos continúan, pero no se puede hacer mucho para evadir. ¿Continúan sin resultados? Si no tienes, entiendo que hay avances. ¿Hay avances? Sí, entiendo. ¿Quién maneja eso? Se maneja desde la Secretaría Anticorrupción. Dora Ordóñez. Entiendo que sí. Pero a lo que voy, Carlos, es que si usted no cuenta con la información, ¿cómo puede detectar la corrupción? Ciertamente. ¿Sí? ¿Unirse qué es un tratado internacional, un convenio? Nos hemos adherido. Nosotros somos ya miembro observador de la OCDE, eso nos permite adherirnos al Foro Global y adicionalmente yo hice una ponencia en París respecto a que la información tributaria pueda ser utilizada para investigar otros delitos. Sí vio que le pasaban la pelotita, ¿no? Batela.
A ver, nosotros venimos trabajando en varias iniciativas para la recuperación de activos que además han tenido ofrecimientos de diferentes empresas internacionales. Mi pregunta es qué pasó con las 5 empresas que ustedes contactaron para eso. Yo, Carlos, desconozco que existan empresas contratadas. Lo dijo Santiago Cuesta. Y en eso yo, no sé, habría que consultar específicamente cuáles son. Usted no sabe que la Secretaría Anticorrupción no administra contratos que se hayan hecho con empresas para recuperación de activos o le pregunto, entonces? Identificación de ruta del dinero. No lo maneja, no sé, habría que ver si es que este es un contrato que corresponde a CIES, no lo sé, habría que confirmar. Con las preguntas que correspondan a usted y los comentarios de los panelistas, vuelvo enseguida. Estamos hablando sobre el combate a la corrupción y recuperación de lo robado. Estimó Germán Rodas en 45.000 millones de dólares la cifra. La que yo tengo es diferente, es de 35.000 millones de dólares. El BID cuantificó el monto total, no solo lo robado, en 70.000. Eso incluye corrupción, sobreprecios, obras mal hechas, perjuicios, etc. Y ya entienden por qué esa plata que falta para lo que ustedes reclaman se las quitaron del bolsillo por otra manera. Entiéndanlo. Combatir la corrupción no es una obsesión, no es un tema, no es un prurito, no es una venganza, es evitar un asalto, que no es metiéndoles la mano aquí, sino a muchos en la cabeza. BH Group, asesoría jurídica y de imagen. Seguimos por Canal 1, Sonorama 103.7, la gran señal nacional en FM para todo el territorio ecuatoriano y a nivel planetario por Facebook Live de @noticiero1. Doctor Germán Rodas, ¿en qué estaba cuando le interrumpí? Yo decía que todas las estructuras que se fueron formando en el gobierno actual a propósito de la lucha contra la corrupción. La primera, que a pedido del señor Mangas, era para que la Comisión Nacional Anticorrupción no tenga protagonismo. La segunda, que se diluyó en medio de una serie de conversaciones de carácter general, la de carácter internacional que llegó al país. Les cuento una infidencia. Nos reunimos la Comisión Anticorrupción con los señores de la Comisión Internacional y nos dijeron esto como anécdota. Aterrizamos en el aeropuerto, nos llevaron a la Casa del Hombre y ahí nos enteramos para lo que nos traían. Y ya se acabó. Esa comisión ya no funciona. Refiérase a esto, doctor. ¿Y sabe lo que han hecho esa comisión internacional? El reglamento de su funcionamiento. Dele. Y una pregunta final. Déjenme hacerle preguntar. ¿Cuántos funcionarios tiene la comisión suya, el departamento suyo? Le hago esta pregunta por lo siguiente, porque la Comisión Nacional Anticorrupción no tiene secretarias, porteros, no tiene oficina, no tiene nada. Y hemos trabajado intensamente con voluntad política, desde luego, con servicio a una causa desde la perspectiva de la ética, y porque se vuelve indispensable que aunemos esfuerzos, porque la sociedad exige esos esfuerzos. Ustedes pusieron a Polita en su sitio cuando nadie más se atrevía. Doctora. Cuando nadie quería enfrentarle a Correa. Yo sí voy a recordarle, querido Germán, que incluso la última vez que nos reunimos le hice un requerimiento de información para trabajar de manera conjunta. Yo creo que hay que pasar de ese pensar que si es que se está desde el sector público, ese trabajo no vale, incluso para la lucha contra la corrupción. Hay varias preguntas que me ha hecho. Respecto a la Comisión de Expertos Internacionales de Lucha contra la Corrupción, usted se ha reunido una vez, yo me he reunido varias, y he acompañado ese proceso hasta horas de la tarde de ayer. Porque han habido dificultades y esa es una realidad, no podemos ocultarla, pero estamos superándolas. Y nadie ha dicho que la comisión ya no está en el país, que la comisión ya no está trabajando. Eso no es verdad. La comisión estará en funcionamiento hasta el 14 de febrero de este año. El propio decreto definía el plazo que se podía ampliar más 90 días adicionales, porque le voy a decir una cosa, y a quienes están en sintonía de este programa, Carlos, ha habido voluntad política de este gobierno para implementar esta comisión, así sea de transición en una fase 1, disponiendo los recursos para que pueda funcionar. ¿Sabe qué? Porque Hernán Pérez Luz fue de los que reclamó una comisión, pero como la de Guatemala. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia, doctor? La una es que la de Guatemala se constituyó primero en un gran consenso nacional, ¿verdad? Fue producto de un convenio internacional, de un tratado internacional con la Secretaría de las Naciones Unidas. No fue producto de un decreto ejecutivo. Total autonomía, total financiamiento externo, total equipamiento de fiscales, detectives, auditores, etcétera, especializados, no personas que tengan o tengamos buena voluntad de hacer las cosas, sino gente especializada en desbaratar bandas organizadas de crimen, como es lo que estuvo pasando en Guatemala. Sí, hay varias connotaciones y se instaló y dio resultado.
El resultado fue que varios expresidentes de la República fueron a la cárcel. Ya, pues usted pretende que en Guatemala se pueda hacer lo que en el Ecuador, donde hay un régimen muy frágil y muy débil. Probablemente esta iniciativa de haberla tomado como la ofreció el presidente, el entonces candidato Moreno, en la campaña electoral, le hubiera dado mayor fuerza política. Ahora, doctora, es que con la crítica que se ha hecho a esta comisión, ¿cómo la van a relanzar? ¿O se desapareció ya? Pero es que la fase 2, esa es la parte importante de la Comisión de Expertos Internacionales, y ahí sí se parece, no totalmente a la de Guatemala, porque no tendrá capacidad de investigación, y en eso somos soberanos desde la Fiscalía, es la única dueña de la acción penal, pero sí acompañará los procesos de investigación. Pero también en Guatemala, es que hay un problema que creo que no está claro. En Guatemala, en donde yo he estado varias veces, en Guatemala no sustituyó a la Fiscalía. En Guatemala simplemente acompañaba la labor de investigación, pero la vindicta pública la mantenía la fiscal. La Fiscalía era quien manejaba y manejaba la investigación. Dice usted que pero el asesoramiento y toda la fuerza que tenía la Fiscalía. ¿Cuál era la fuerza? En el fondo, que eran personas extrañas a Guatemala. Eran extranjeros. A ver, la política... Tanto que uno de ellos, el colombiano, lo declararon no grato. Claro. ¿Velázquez era? Velázquez, Iván. Ok. La política monetaria del Ecuador, usted acaba de decir la palabra clave, soberanía. ¿Sabe que no tenemos nosotros política monetaria? Nosotros como Ecuador renunciamos a tener moneda propia. Creo que es el crimen más grande a este concepto de soberanía. No tenemos moneda propia. La política monetaria la fija el Federal Reserve Bank de Estados Unidos. ¿Por qué no podemos darle a una comisión internacional algo tan importante como es luchar contra la corrupción y confiar en estas personas que son especializadas? Pero que no vienen... lo vamos a dar, Hernán. No vienen a sustituir, es que hay un problema conceptual, no vienen a sustituir a la Fiscalía, todo lo contrario. En vez de crear comisiones anticorrupción, con todo respeto, adheridas a la presidencia de la República, que ahí hay un problema, un conflicto evidente, no lo digo personalmente, pero es evidente el conflicto de intereses, ¿verdad? Debemos adherir estos esfuerzos o a la Contraloría o a la Fiscalía General. Hasta allí. Diferimos en el criterio respecto a las funciones y el alcance supranacional que tuvo la CICIG, por eso puede ser análisis complementario. La segunda fase de la Comisión de Expertos Internacionales plantea efectivamente un convenio internacional con las Naciones Unidas que tiene que autorizarse desde la Asamblea General en Nueva York para la suscripción de este convenio, la definición de recursos que ya nos llamaron para decirnos, y les voy a decir desde dónde, desde Qatar, para dar recursos para esta comisión que actúa de manera autónoma. ¿Qué es lo primero que dijeron los comisionados? ¿Qatar va a dar recursos para la comisión? Qatar es una de las jurisdicciones más corruptos. Esa es una de las alternativas que tenemos y ha sido un planteamiento para la participación de cooperación internacional, no siendo el único país. De todas formas, es un tema que se analiza. No, descártela, por Dios, para eso nada. A lo que voy es que siempre se pensó en una comisión que en segunda fase requería recursos de cooperación internacional para que no dependa de nadie. En eso estuvimos clarísimos. Tiene que ser pasada por la Asamblea Nacional. Por supuesto, pero si me deja terminar la idea de la segunda fase, efectivamente, para que pueda proceder esta comisión totalmente independiente, además que tenga amnistía, ¿no?, tiene que haber pronunciamiento de la Corte Constitucional y efectivamente de la Asamblea Nacional. Y sobre eso estamos trabajando. ¿Qué estamos haciendo este rato? Un detalle chiquito antes. Cuando se habla de recursos, ¿de en cuánto están pensando? ¿Para el funcionamiento? ¿Qué se necesita? Deme una idea. Para los 5 años, aproximadamente $5 millones. No es nada. De los 114 millones de dólares que usted cree que puede recuperar, si realizan, ¿cómo se llama esta cuestión, por Dios? Lo que tienen que hacer los jueces en la fase final ya. El mandamiento de ejecución. Esa vaina. Esa cuestión, perdón. Y esto es un cuadro que me dio usted. ¿De ahí no pueden salir esos 5 millones? Por supuesto que sí. Entonces, ¿cuál es el problema con recursos? A ver, ninguno, porque incluso el gobierno para la comisión de la primera fase dispuso $1 millón para el funcionamiento. ¿Y en dónde están estos recursos? Los tienen las Naciones Unidas. Doctora, ¿sí ven lo que la quieren embarcar? Disculpe que le diga con todo respeto. No, es que Carlos, no, ustedes están queriendo descontextualizar mi posición. No. ¿Sabe qué estoy queriendo? Se lo voy a decir más francamente. Yo creo que tras su juventud, su talento, y no lo tome a mal como un comentario machista, su belleza y su control, están queriendo barnizar una lucha contra la corrupción embarcándola con Qatar. No, estamos convencidos de que todos los esfuerzos que hacemos desde la presidencia, que son decisiones políticas, Carlos, incluso con las discrepancias que yo pude haber tenido en un momento, pero creo que es una iniciativa y es momento de sumar esfuerzos, no solo de criticarlos,
no solo de estar del otro lado apuntando con el dedo a este gobierno, que además debe reconocerse una cosa, y creo que eso es fundamental. Nos ha logrado pasar desde un régimen totalmente dictatorial a una etapa de construcción democrática que era necesaria para el país. Eso lo reconocemos y lo respaldamos. Pero parece que se ha olvidado. No, ya. Parece que se ha olvidado. Yo no me he olvidado. Yo creo que el mérito de este gobierno es precisamente la sociedad civil, haber roto el cordón umbilical con este régimen de oprobio que tuvimos en la década anterior. Eso es importante. Pero lo que a mí me preocupa, es los tiempos. Ya estamos en un gobierno que después de un año y pico tiene que irse, y hemos dado muchos discursos sobre la corrupción desde el régimen, desde el poder y desde el Estado. Antes de eso, doctor, ¿haber roto el cordón umbilical con el correísmo? ¿Usted le da ese logro al gobierno? ¿De dónde acá? No he citado yo al principio la cantidad de funcionarios que siguen teniendo allí. Sí, pero hablemos que ha habido una ruptura importante. ¿Ruptura? Por ninguna parte. Importante. ¿Siguen los vasos comunicantes allí? ¿Usted ha visto que, por ejemplo, el otro día que estuvo invitado, ¿cómo se llama el funcionario que dirige Ban Ecuador? Jorge Huátet. ¿Usted cree que pudo decir que Correa era corrupto? Ni una sola vez, cosa que se ha dicho Juan Sebastián Roldán, cosa que se ha dicho la ministra de Gobierno, cosa que ha dicho el presidente de la República. Sí, cuando yo hablo decir eso a Johanna Pesán. No, hay nombres innombrables. Pero no le pregunte a él, pregúntele a es que él dice que se ha roto el cordón umbilical. Todos me preguntan a mí. No, es que ya lo liberó al gobierno de esos compromisos. Yo creo que hay una ruptura en términos de esa relación de ejercicio del poder político. Que hay una serie de gente que todavía pululan a su alrededor, eso es cierto. Eso era el tema respecto de esa apreciación. Pero sobre este otro tema particular, sobre el tema de la corrupción, yo creo que no se trata de competencias, porque nosotros no podemos competir de ninguna manera, no se trata de aquello. Sin embargo, hemos presentado, también hay problemas estructurales, y les digo a los panelistas que se van a dar cuenta, en el manejo de la ley y de la justicia. Vean lo que nos acaba de pasar. Presentamos en Fiscalía la acusación, la denuncia sobre el tema de los insumos médicos y de las medicinas, periodo 2016-2018, de esas dos ministras, la una es Guevara y la otra es la ministra inefable Verónica Espinosa, la que se fue recién. Ya. Presentamos la denuncia. Por el trámite correspondiente, la denuncia viene a Guayaquil. Entonces la doctora Isabel Robalino, de 102 años de edad, tenemos que transportarla a Guayaquil para que haga el reconocimiento de la firma. Estas cosas son las que empantanan realmente el ejercicio. Eso no es culpa del gobierno del Estado. Yo digo que también hay temas estructurales que hay que modificarlos. Hablaron de la Asamblea Nacional, por favor. Una Asamblea Nacional que ponía alfombra roja al señor Glass, dirigida a la Comisión Anticorrupción por esa señora Salgado, que también se postraba de hinojos. Socialista, su coidearia. Bueno, yo diría que ella se afilió al partido, a las listas 17. A las listas 17, que es distinto, los socialistas tenemos una convicción y una doctrina. Ya. Con sus respuestas, pero esto volvemos a la pausa. Con esta idea. Sí. Todo eso yo sé que genera dificultades, pero se vuelve importante entonces que busquemos vasos comunicantes. Sí, importante. Fíjese, usted nos pidió una información a nosotros. Qué bueno. Quiere decir que estamos haciendo algo. Porque no tenemos un solo empleado, pero podemos proporcionar alguna información. Me falta responderle esa pregunta. Con su respuesta volvemos enseguida. Sí. Tenemos que hacer aquí una segunda pausa y de parte, productor, lo que dijeron aquí Hernán Pérez y la abogada Ordóñez Cueva me libera de poner los dos videos que estaban previstos. Estamos en un encuentro veraz sobre combate a la corrupción y recuperación de lo robado. Veraz es retransmitido simultáneamente por Sonorama FM, la gran señal nacional. Tras varias precisiones y exigencias que hizo en el bloque anterior Germán Rodas, coordinador nacional de la Comisión Anticorrupción, la abogada Ordóñez Cueva, Dora, tiene muchas cosas que precisar. Había la preocupación respecto a cuántos funcionarios estamos en la Secretaría Anticorrupción. Es la secretaría más pequeña que está en el Ejecutivo y a nivel de ministerio también, en gabinete. Somos cerca de 47 funcionarios, pero
pero que damos seguimiento a más de 200 causas, porque no son solo las denuncias que nosotros hemos presentado, sino también las que nos han dado a conocer para poder darle seguimiento. Eso nos pasa a nosotros. Porque sucede mucho que hay denuncias presentadas sobre delitos de corrupción, pero que lamentablemente no se impulsan desde el sistema judicial. Hay un tema importante, yo le decía también a Hernán que iba a hacer referencia a un artículo suyo último, que me parece que se llama El baile de los ebrios, y hacía referencia en el inicio del artículo, además muy interesante, sobre el caso del juez provincial de Guayas. Esa fue una denuncia nuestra, la tenemos aquí. Caso Lex se denomina. Adelante, resúmala. En la Fiscalía. Dele. La hemos presentado, ahí hay indicios de enriquecimiento ilícito, lavado de activos. Es más, requerimos al Consejo de la Judicatura, mediante una carta, la suspensión del juez. Ventajosamente procedió y así lo ha manifestado y lo hizo público a través de un boletín también la presidenta del Consejo de la Judicatura. Esas acciones, por ejemplo, no se han reconocido. Las cosas que son positivas, que han salido desde la Secretaría de Anticorrupción y por ende desde la Presidencia, también se desconocen. Y a mí me parece que las generalizaciones pueden ser muy peligrosas, pero sobre todo injustas. Déjeme acotar lo que dice en ese artículo Hernán Pérez Luz. Dice, y hasta mientras buena parte de la clase política, como ebrios bailando a la madrugada, parece ignorar que el país está a las puertas de una hecatombe financiera y económica, con un déficit fiscal, etcétera, etcétera. Pero a propósito, no diría que es el reclamo, sino de la observación que le hace Dora Ordóñez, doctor Pérez. ¿No piensa que usted, yo, él, nosotros, vosotros, ellos, estamos siendo demasiado exigentes con lo que el gobierno puede dar, desconociendo lo que mencionaba la doctora, la abogada Ordóñez, que ha hecho, y por esa vía presionando a un Sanremo a que corra como un Fórmula 1? Pero las personas eligieron a un Fórmula 1, pues. ¿Para qué nos dice? El presidente de la República hizo un ofrecimiento en la campaña. Eso yo creo que tiene que cumplirse. Aquí no se está pidiendo que sea un héroe, aquí se está pidiendo que cumpla con una plataforma electoral. Eso antes de saber con qué se encontraba. Bueno, entonces, llevó algún tiempo dentro del gobierno, así que no puede decir que era una persona extraña. Pero yo no puedo dejar de reconocer los méritos y los avances. Lo importante aquí ver es que el fenómeno de la corrupción es mucho más grande, es enorme, es sistémico, es complicado. Hemos tenido 10 años en la que se ha consolidado un sistema. Usted acaba de mencionarle, reclamándole o observando lo que decía Germán hace poco, la presencia de personas vinculadas con el correísmo. Entonces, yo le decía en broma de que esa pregunta tendría que contestar la secretaria de Anticorrupción. Si fuera presidenta de la República, pero no lo soy. Son decisiones que se toman desde el Ejecutivo. Yo estoy sumada al gabinete. ¿Y no puede decir algo? Oiga, Lenín, mientras haya esta cuestión, yo me veo limitada porque voy a un panel y me sacan la madre por cosas que no son mías. No, eso es una cosa un poco seria, decir simplemente que... entonces, volvemos un poco a esta fragmentación. Usted no responde entonces por las decisiones que se toman en la Presidencia de la República. Yo soy parte del gabinete y colaboro en las competencias que me han sido En todo caso, otorgadas. lo que le quiero decir es esta situación un poco tensa que creo que compartimos mucho los ecuatorianos, de ver, como se dijo al principio, un avance en ciertas cosas, pero casi un retroceso en otras muy importantes, son las que hacen dudar no de la sinceridad, pero de la efectividad. El problema de la corrupción es un problema muy serio. Los sistemas se han sofisticado, van a una velocidad impresionante. Necesitamos de la cooperación internacional. No es el único país en el mundo que se ha enfrentado con este fenómeno. Indonesia ha recuperado más de $1.000 millones con unas pocas acciones judiciales internacionales. Nigeria, 500 millones de dólares. Hasta ahí. Permítame resumir, doctor, el tema. Yo sé que usted podría llenar el programa con casos. Es un especialista en la materia. Lo que le está diciendo, en resumen, ¿no se da cuenta usted que lo mucho o poco que haga se ve neutralizado en este ambiente y en este sistema? ¿No se da cuenta? Respecto a la recuperación de activos y las experiencias eso a los favorables, funcionarios que rodean el Ejecutivo, ya que usted dice, eso no depende de mí, depende del presidente. Entonces, ¿qué? No le va a decir, mire, mientras hayan este tipo de ¿Por qué colaboradores... se lo tengo que decir yo? Probablemente vea el programa. O sea, usted tampoco está de acuerdo con lo que se está haciendo, Carlos, pero no lo puede cambiar. Yo soy parte de un equipo que hace un gran esfuerzo, y lo digo porque soy parte de los gabinetes todas las semanas, para poder resolver los problemas que tiene este país, que fundamentalmente son económicos, porque nos dejaron empantanando en una deuda interminable que ha conflictuado incluso la estabilidad política del gobierno. Recuerden lo que pasó en octubre negro. Y ese es el esfuerzo que hacemos para
superar esa etapa muy oscura. Verdad, pero yo decía al principio que para resolver ustedes el problema económico necesitan un apoyo político. La gente no acepta el extremo de ajuste al que quieren proceder, no lo acepta porque no siente que se está combatiendo la corrupción suficiente. Porque probablemente tuvimos una dificultad en la información de todo lo que hace el gobierno en las diferentes esferas de los ministerios y las secretarías de Estado. Infórmeme de algo, para hablar de cosas concretas. Me proporcionó recién un dato sobre sentencias dictaminadas por glosas que podrían recuperar 982 millones de dólares. Así es. Definidas en glosas en firme que pasaron ya al Tribunal Contencioso Administrativo, le corresponde a la Contraloría General del Estado iniciar los procesos coactivos para recuperar esos recursos. Solo el ex vicepresidente Glass debe devolver cerca de 49 millones de dólares, y me corrige usted, Carlos, porque es la hojita usted me dio el dato, la única que tenía y se la dije buena a usted. Memoria. 49 millones ¿Quiere de leer dólares. otros casos? ¿O significativos? ¿Quiere leer otros casos? Por supuesto, claro. Está el del ex ministro de Finanzas, de Herrera, por 77 millones de dólares, y hay otros relacionados a la refinería del Pacífico, por ejemplo, 29 millones de dólares que deben ser devueltos en coactivas. Aquí hay 982 millones de dólares que pueden recuperarse. ¿Qué fue, señor Contralor? En el otro caso, y perdonen que haga una digresión aquí, habían 114 que dependen de... Mandamientos de ejecución. Gracias. Y voy a decir rápidamente los nombres de los jueces. Edmundo Samaniego, Ivonne Vázquez Revelo, Saskia Logroño, Hoyos sobre el tema de tráfico de influencias, de Alex Fabricio Bravo Panchano. Caso Petroecuador. Voy solamente a mencionar los jueces. Yadira Proaño Obando, Karen Matamoros, Alexandra Arroyo León, Ana Lucía Ceballos Ballesteros, Miguel Jurado Favara, Silvia Sánchez Insuasti, María Suárez Tapia, Edmundo Samaniego Luna, Daniel Tufiño Garzón, Paola Dávila, Edgar Flores Mier. Si ustedes emiten, este último tiene que ver con los 40.4 millones de dólares de Carlos Polit. Si emiten mandatos de ejecución, se puede recuperar esta plata, para no hablar solo de los 18.5. Karen Matamoros, me acuerdo el nombre, fue la jueza que dictó sentencia en contra de la Comisión Anticorrupción a pedido de Polit y nos sentenciaron por 1 año de prisión. ¿Qué hijo de madre? Como referencia. Entonces, decía doctor Pérez, ella, ¿por qué en vez de apoyar lo poco o mucho que está haciendo, le pedimos peras al olmo? Bueno, volvemos a insistir, esto no es peras al olmo. Este es un problema muy serio que está minando la democracia en el Ecuador. No solamente está minado ya la credibilidad del gobierno. Obviamente eso ya está, y es lamentable porque no hay que solazarse en un gobierno que ha ido perdiendo el apoyo con el que comenzó y que tuvo una gran aceptación en su momento, ¿verdad? Este es un asunto de gran profundidad. Yo quisiera referirme a lo que usted dijo al principio, Carlos. Esta conexión que usted se esfuerza en hacer entre el tema de nuestra pobreza la económica y la corrupción, ese clic no lo han hecho los políticos, lamentablemente. Esa labor educativa a la que usted está tratando de hacer debería estar en la agenda más alta de los políticos. Explicarle, hacer la confusión, la conexión entre lo uno y lo otro. Mire, no es una coincidencia. Los países de mayor igualdad económica, los países nórdicos, son los países, primero, más democráticos y donde hay menos corrupción. ¿Y también los países menos capitalistas? Sí, no creo, en eso podemos andar discutiendo. Hay un socialismo democrático rampante. Pero cuidado, que ahí también hay un gran espacio para el desarrollo capitalista. Pero en el fondo lo que quiero decirle es que hay una correlación importantísima entre igualdad económica, que es lo que deberíamos aspirar todos, una igualdad económica, democracia y muy bajos índices de corrupción. Queda claro. Germán Rodas. Si es que recuperáramos el 10% de los 45 mil millones de dólares, no tendríamos el bache fiscal este año. Un dato así puntual. Un segundo dato. Usted está también en la comisión que va a buscar un acuerdo con Odebrecht. A nosotros nos invitaron a que fuésemos parte de una contraloría social. Odebrecht tuvo contratos en el país por alrededor de 6 mil millones de dólares, con sobreprecios por alrededor de 1.000 millones, con coimas por alrededor de 300 o 400 millones. Yo creo que con ellos no hay nada que negociar, hay que exigirles y hay que enjuiciarlos para que hagan una devolución. Allí tenemos más recursos. No sabía Son que usted cosas estaba en esa activas comisión. que en las que tenemos que actuar. Con su respuesta a eso volvemos. Tengo que hacer aquí otra pausa. No sabía que ella estaba en esta comisión.
Estamos en un encuentro veraz sobre combate a la corrupción. Como Contraloría Social, nosotros en el caso nuestro. Lo entiendo, ya. Lo principal está dicho, pero no agotado. Nos quedan 2 bloques breves. Estamos por Sonorama, la gran señal nacional, 103.7 FM, Canal 1, cableras y señal abierta. A nivel planetario, Facebook Live de @noticiero1 y el link en YouTube lo tendrán cuando concluya el programa. Y la respuesta de la abogada Ordóñez Cueva a este último emplazamiento que le hace Germán Rodas. La Secretaría Anticorrupción es parte de la comisión de acercamiento, más que de negociación y acuerdos, ¿no? Es una comisión para tratar los temas de reparación integral por parte de Odebrecht, efectivamente por los montos que fueron contratados en su momento. No se lo ha hecho con una cifra antojadiza, por el contrario, y por eso es que no se han logrado avanzar las conversaciones. Se ha requerido definir cuáles han sido las reales afectaciones que se ha hecho, incluso al mercado, ¿no? Porque la Superintendencia de Control de Poder del Mercado ha hecho identificación y está en ese proceso de ver cómo se afectó a la competencia, por ejemplo, en empresas constructoras locales que no pudieron prestar esos servicios. Se hablaba en principio de $250 millones para reparación integral, se hablaba de cifras que podían bordear ese monto. El procurador ya salió con una cifra. No soy la vocera. Bajísima, $25 millones, dijo. Y 23. A eso me iba, no soy la vocera de la comisión, efectivamente es el procurador y a él le corresponde pronunciarse. ¿Qué tal estimación después de todo lo que se llevaron? Aún así, Germán, es preciso cuando dices somos Contraloría Social, efectivamente se les llamó para que pudieran acompañar este proceso. Y además se lo hizo público, ¿no? Sí, sí, claro. Pero fíjese lo importante también, Carlos, sí, porque en otros países, Perú, Colombia, Estados Unidos, lograron reparación. No hubieron tantas voces críticas. Aquí apenas se generó la primera reunión pública, hubo un pronunciamiento en contra, que claro, limitó también el avance. Pero cuando se han llevado 1.000 millones en sobreprecio, pedir 25 millones de algo así fue. No tiene sentido. Una cifra así de insignificante. Eso no es para discutir, además no es una comisión de negociación. Ustedes sabrán lo que hacen porque es la comisión, nosotros hacemos veeduría o contraloría desde fuera o desde adentro, pero no es para pedir una cifra de esa naturaleza. Yo he hecho referencia a una cifra mayor, incluso con una perspectiva más técnica. ¿Sabe qué? Bueno, ya que entró en el tema, productor, lo que tenemos previsto para el final. El problema fue que usted hizo antes referencia a una cuestión de Lenín Moreno que aparentemente la limita mucho en la independencia de acción que ahora quiere tener. ¿La tenemos lista? Ya, es esta y creo que tenía que ver con la vinculación que se quiso hacer de INAPEI, pero si usted de repente aterriza aquí nada menos que como secretaria anticorrupción de la presidencia. Véala. La concejal Dora Ordóñez fue la encargada en hacer públicas las aparentes irregularidades. El actual candidato ha estado contando chistes, haciendo humor y sobre todo beneficiándose de los recursos públicos de varias instituciones a nivel nacional. Y ahora una entidad pública de Cuenca también estaría involucrada. Pues según los documentos con los que cuenta la edil, en agosto del 2013 se dictó una conferencia con el tema El humor para la vida y el trabajo para los servidores de Etapa EP. $10.000 fueron transferidos, tengo todos los registros que desde la Dirección Financiera de Etapa se remitieron a la Fundación Eventa, a las cuentas de la Fundación Eventa en septiembre del 2013. Para lo cual Ordóñez pidió al candidato oficialista que rinda cuentas respecto a su fundación y explique por qué se ha beneficiado de dinero público con las charlas. Estamos revisando las fechas y aparentemente él estuvo de embajador en las Naciones Unidas ya. Eso significa tener un cargo público. No se podía de alguna forma ejercer un tráfico de influencias para que a través de sus familiares se puedan desembolsar dinero hacia él, ¿no? ¿En qué quedó eso? Usted replica un video que Correa hizo público. O sea, yo soy correísta. Usted sabe cuáles son las intenciones que hay detrás de eso. En la época cuando fui, ¿o no dijo eso? Pero está el video ahí, Carlos. Ya. En la época en la que fui concejala, efectivamente cumplí mi rol fiscalizador, revisando las inversiones que hizo esta empresa y esta denuncia la hicimos pública y presentamos un expediente al entonces candidato a la Asamblea, Esteban Bernal. Nunca se judicializó.
Posterior a ello recibí la invitación para ser parte de la Subsecretaría Anticorrupción. Entiendo que se valoró mi experiencia profesional. ¿Es para callarla mi usted? Capacidad. Desde Correa, sin duda. Él querrá callarme siempre. No, ahora, incorporar al gobierno en esta cuestión. Yo puedo reconocer una posición democrática del presidente y agradezco esa oportunidad y estaré hasta cuando tenga que estar. ¿No se siente incómoda con lo que dijo entonces ahí? Sería incoherencia si es que estuviera actuando a favor de la corrupción y no estoy en esa línea. ¿Usted en ese tema no ha encubierto nada ni callado nada? Si no se ha judicializado, le corresponde a la justicia. ¿Ustedes qué opinan? No, ha sido una sorpresa para mí también tener este tema, este asunto. Y aprovechando un poco la flexibilidad del programa, aquí hay un, créame, hay un asunto, me parece a mí, que da una especie de sombra, una tormenta que se puede estar avecinando al presidente de la República. Y yo quiero preguntarle, ¿en qué estado está? ¿En cuál es el nivel de visibilidad o de importancia que tiene el escándalo de Coca-Cola Sinclair? Porque al final, aquí tenemos un problema muy serio en el Ecuador. Este es un asunto que ha estado de alguna manera represado. Este es un escándalo que salió en el New York Times, publicado en primera página, como uno de los escándalos más emblemáticos de la corrupción, no solamente en Ecuador, sino en América Latina, promovida por las compañías chinas. Este es un problema muy serio. Entonces, aquí, lo que estamos aquí, a veces los ecuatorianos, con mucha educación, nos damos vueltas y hablamos, pero aquí sucede, me da la impresión que hay una bomba de tiempo que está avanzando a medida que el gobierno se acerca al final, a medida que el gobierno se debilita, este problema va a comenzar a surgir y a surgir más. Y usted va a estar en el centro de este huracán. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es el grado de visibilidad que tiene semejante escándalo de una hidroeléctrica que prácticamente no hay duda que ahí hubo un sobreprecio, no de millones, de casi cientos de millones de dólares? Doctora, abogada, perdón. La Secretaría Anticorrupción no ha trabajado sobre ese proceso, le soy súper franca. Hemos estado en otras denuncias e iniciativas que han surgido, digamos, incluso desde la propia coyuntura, pero no lo hemos analizado y no tendría respuesta para esa pregunta ahora, pero podríamos reunirnos cuando usted guste. Toma nota de la advertencia, Sin duda, claro. De la alerta que le acaban de poner mal la advertencia. Germán Rodas. Sobre el video, que la opinión pública juzgue. Yo no soy nadie para hacer este juzgamiento. Me parece importante, de todas maneras, que su secretaría y otros sectores confluyamos una vez por todas en una tarea que le demanda el país. Nosotros hemos firmado convenios con la Procuraduría, con la Procuraduría para el tema de Odebrecht, con la Contraloría, con la Judicatura, con el municipio de Quito, con algunas instituciones. ¿Para qué? Para trabajar en una tarea que la hacemos con silencio. Porque cuidado, el tema de la lucha contra la corrupción, no me refiero a usted, cuidado en el país se constituya parte de la farándula político-electoral de mediano plazo. Otra advertencia, y que abona una sensación de que usted lo está haciendo muy sola, muy descoyuntada del resto. Son las competencias propias de la Secretaría. Yo no podría, por ejemplo, meterme en las funciones que tiene el Ministerio de Inclusión Económica y Social, ¿no? Pues cada quien tiene una responsabilidad que la articula cuando es necesario. Yo pensé al interno del Ejecutivo. No. No, desde afuera, claro. A ver, Germán, nos hemos reunido, le invité a Germán para conversar, para que nos ayude con información que ellos tienen y sumarnos en este esfuerzo. Pero no solo eso. Además, la sociedad hay otras civil también se ha instancias que sumado, combaten ¿no? la corrupción también. Con esas... ¿Cuáles, por ejemplo? La Mesa de la Verdad, que denunció jueces, por ejemplo, los que están reclamando por lo del 30S, por ejemplo. Ayer me encontré ONGs, con una de las ejemplo. personas, uno de los miembros de la Comisión de la Verdad, me encontré en Radio América y quedamos en reunirnos la próxima semana. Ok, cuando volvamos a las conclusiones de este espacio, en donde hemos abierto caminos para no quedar en nada en un tema que ciertamente es complejo, que tiene que ver con lo sistémico, con las leyes, con el presupuesto, con una serie de cosas. Pero que en el caso concreto de nuestra invitada, tiene dos avances en los cuales quiero insistir. Por primera vez, ha hablado de dictámenes por glosas pendientes. 982 millones se pueden recuperar si la Contraloría hace las coactivas. Y por primera vez tengo una lista que pedí. Le dije la semana pasada, abogada Ordóñez, ¿quiénes son los jueces de quienes dependen estos mandamientos de ejecución? Me acordé. Para 114 millones de dólares. Aquí están los nombres. Sé que no le ha gustado a la Corte, sé que no le ha gustado al Consejo de la Judicatura, sé que se ha enrochado el Procurador. Qué bueno. Voy a avanzar ahora.
Repito, se queda mucho pendiente, pero lo principal fue dicho, y bien dicho. ¿Cuáles son sus ideas para concluir, abogada Dora Ordóñez Cueva? Hay algunas propuestas que desde la Secretaría Anticorrupción hemos construido y una de las líneas más importantes, Carlos, es la prevención. Incluso hemos promovido reformas legislativas en la Asamblea. También planteamos la ley de extinción de dominio, que es importantísima. A propósito de la recuperación de activos, tuvimos un acercamiento en los Estados Unidos para ver si es que el departamento de María Sola Rea puede ser incautado allá. Y el mecanismo realmente es difícil porque requiere una sentencia en firme. Entonces regresamos al inicio y a depender del sistema judicial. Cuando planteamos la ley de extinción de dominio, que además ha tenido la participación de la sociedad civil y de asambleístas en el marco de la mesa, ya había hecho referencia a eso, que además este momento también está calificada ya por el CALI en análisis de una de las mesas, para la Secretaría facilitaría, y para el sistema judicial en general, facilitaría muchísimo el trabajo, ¿no? Y esperamos que eso avance. También estamos trabajando en la propuesta de nueva ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública. Está lista, lo hemos hecho con la Defensoría del Pueblo y con varias organizaciones de la sociedad civil. Yo lo que espero es que después de lo que usted ha hecho y dicho, tenga el respaldo y la seguridad suficiente. Porque los arrestos para seguir tiene. Los tenemos, no es un trabajo sencillo. El día de ayer ya hemos recibido, de hecho, por ahí un mensaje y además hacen referencia normalmente a la familia. Esas son las dificultades de ejercer un cargo como esto, pero alguien tiene que hacer este trabajo y estamos para eso. Le reitero en su cara que he dicho varias veces que las mujeres no son más fuertes que los hombres, pero sí son a veces más valientes. Germán Rodas. Sí, lo último, que más Isabel Ravalino. Sí, un ejemplo, ¿no? A tiempo completo. ¿29 años? 102. Ya cumplió. Ya cumplió 102. Sí, señor. Sobre algunos temas. En Estados Unidos, los temas de Petroecuador están ya retenidos fondos, de tal manera que yo creo que les puede ir bien en el tema que usted acaba de señalar. Allí están retenidos fondos. Ese es un tema que tiene que conocer el país, pero solo se vincula al tema de que alguna gente de Petroecuador, y retenidos por la ley norteamericana. Creo que es importante pensar que la ley de extinción de dominio es indispensable. Hubo una ley puesta hace 10 años, la actual. ¿Cuándo funciona eso? Pero ya no confiamos en esta Asamblea Nacional, en donde hay gente vinculada también a las estructuras de la corrupción, a veces en provincias. Hay 18 diezmeros allí denunciados en la Fiscalía cuyos casos no se mueven. Por lo menos 18, según Fabricio Villamar. Sí, yo no confío por eso mucho y no por ello vamos a decir, no hay nada que hacer, vamos a la casa. No. Creo que es una tarea de formación de las gentes. De insistir, creo que hay que formar a los jóvenes, a los niños. Allí hay un rol importante de ese Ministerio de Educación, de la colectividad, de la prensa. Y permítame decirle algo importante, este programa ha servido para eso. Desde luego, esto es fundamental. Y por eso tantas veces el tema en esta mesa. La gente que quiere tener 3 casas, 5 automóviles, tiene derecho, pero no de esta manera. De acuerdo. Doctor Pérez Luz. Y déjeme terminar con una idea muy puntual, porque es clave. Creo que en esta tarea de la lucha contra la corrupción viene bien la frase de José Martí. En silencio ha tenido que ser. Híjole, me dejó pensando. Ya, para concluir, ¿sabe de qué estoy preocupado, doctor? Porque es su última intervención. De que hemos hablado con claridad de lo estructural que se necesita, de lo legal, de la actitud cultural, educacional, y da la sensación de que todo está muy lejos, muy remoto, y a corto plazo no queda nada inmediato que hacer. No me deje con esa idea. Nos olvidamos de tocar un tema importantísimo, y perdón que el tema de los contratos con China. Se ha creado la idea, se ha vendido la idea, y creo que así es, que en los contratos hay una cláusula de confidencialidad y que eso limita al gobierno a hacer público los contratos, y yo creo que no es así. Como abogado le puedo decir, todas las cláusulas de confidencialidad que son legítimas en asuntos comerciales se vienen abajo el momento que hay una orden judicial obligando a una de las partes a revelar el contenido de esas cláusulas judiciales. ¿La figura de lesión enorme se podría aplicar en algunos de esos casos? No, habría que ver el contenido del contrato, pero la cláusula de confidencialidad, porque usted habló del tema de la transparencia, ahí está un problema muy serio. Cada vez nos topamos con el tema que, no, hay una cláusula de confidencialidad que me obliga a no revelar. Muy bien, presente una acción de protección ante un juez, inicie una acción judicial, que el juez o la corte le ordene al ministro de Finanzas hacer pública la cláusula de confidencialidad, el contrato, porque lo que se tiene que tener acceso es al contrato, a las condiciones contractuales que no las pueden hacer pública
con esta especie de autoprotección. Doctora, que se han ubicado para ¿con su poder... respuesta concluimos? Hernán, no son contratos suscritos en este régimen. Sí, cierto. ¿Y con cuál mayor es el razón. problema? Sí, ¿cuál es el problema? No, a lo que voy es, efectivamente, habrá que resolver en función de un mandamiento de juez para que se pueda visibilizar las condiciones de las cláusulas de confidencialidad, que, ojo, no son solo del gobierno central, también procedieron incluso a nivel de gobiernos locales. No, es que nos ayudaría muchísimo. Sí, nos por ayudaría supuesto. ¿Está dispuesta a dar lo el que paso? tenga que hacer por la transparencia, Carlos, esa es nuestra línea de trabajo. Y renegociar la deuda con China. Pero esa ya no es competencia mía. Es un tema también que deja recursos. Es un tema de transparencia, hagamos público los contratos. Es un tema que deja recursos. Vamos a hacer... Ok, perfecto. ¿Saben qué buenas noticias les doy? ¿Saben qué viene la próxima semana aquí, sobre todo por contratos petroleros? Para que la pobre abogada no tenga que responder por todo. El ministro de Energía, José Augusto. ¿Ok? Señora y señores, muchas gracias. Gracias a usted, Carlos. Muchas gracias. De mi parte solo queda decirles, como dije al principio, nadie pide al gobierno hacer más de lo que puede, sabiendo que viene de la matriz correísta, que subsisten lealtades o temores y que se han reproducido los mismos males, aunque en menor escala en algunos casos y en menor frecuencia. La corrupción de hoy es una lágrima con relación a la pasada. Pero eso no puede ser consuelo, sino compromiso para cambiar la historia. Dios mediante, nos vemos en el próximo encuentro. Verá si ustedes no callan y vencen el miedo.